Amé a Stanley durante 10 años y finalmente me convertí en su esposa. Pensé que era una victoria, pero me equivoqué. 6 años después de nuestro matrimonio, había perdido la cuenta de las mujeres que habían estado cerca de Stanley. Por mucho que me hiciera daño, nunca pensé en irme. Hasta que con un embarazo avanzado, lo sorprendí trayendo a una mujer a casa con la ropa y los zapatos tirados por todas partes y la cama hecha un desastre. Me derrumbé y lo confronté, pero me miró con cara de burla. Bailey, no olvides lo que prometiste cuando nos casamos. Mientras te cases conmigo, no te meterás en mi vida privada. Si te parece injusto, puedes buscar a otra persona, dijo con indiferencia, mirando mi vientre hinchado. Pero primero, da a luz a mi hijo como es debido. Esta vez, decidí dejar atrás una obsesión de una década, dejar ir a Stanley y liberarme también. Cuando descubrí que el bebé era la hija que tanto anhelaba, compré a toda prisa un montón de artículos rosas para bebés en la tienda de maternidad y corrí a casa, con la esperanza de sorprender a Stanley. Y la verdad es que fue una gran sorpresa. Había un ligero aroma a perfume en la casa, no fuerte pero sugerente. Significaba que había otra mujer. Desde que estaba embarazada, mi olfato estaba agudizado y simplemente no podía soportar el aroma del perfume. Subí las escaleras paso a paso, notando la ropa esparcida por el camino, corbatas y pantalones de vestir de hombre, así como lencería y vestidos lenceros de mujer. Estaban enredados en un desorden sugerente que se extendía hasta la puerta del dormitorio principal, que estaba entreabierta. Al escuchar los insoportables sonidos que provenían del interior de la habitación, sentí un fuerte dolor en el corazón. Respiré hondo presionando las yemas de los dedos contra la palma de la mano. Al bajar la vista, vi que el bolso nuevo se me había resbalado de la mano, esparcido en pedazos a mis pies. Mezclado con la ropa esparcida por el suelo, era una escena de absoluta devastación. Solo bajé lentamente las escaleras apoyándome en la pared, y me senté en silencio en el sofá a esperar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Stanley apareció, envuelto en una bata, su cuerpo aún con el aroma de la pasión reciente. Me dio asco. Me miró inexpresivo mientras yo seguía con arcadas. ¿Tienes compañía en casa? Me limpié la comisura de los labios, con una voz sorprendentemente tranquila y sin emoción alguna. Stanley asintió con indiferencia, acercándose a mí con pasos lentos y pausados. Me puse de pie sujetándome el estómago mientras retrocedía un paso, sin dejar de preguntar, ¿está este huésped en nuestra habitación ahora mismo? Stanley se detuvo al oír mis palabras, probablemente sorprendido de que esta vez, sorprendida en el acto, no me derrumbara como me había pasado en innumerables ocasiones. Pero aún así asintió y justo cuando estaba a punto de hablar, una mujer descalza bajó las escaleras con gracia, envuelta despreocupadamente en mi camisón de seda. La reconocí, Edie, la protagonista del drama web que estaba viendo anoche. Rodeó a Stanley con el brazo pestañeando seductoramente. Señor Stanley, soy yo mientras hablaba, presumió deliberadamente de la gran mancha de marcas post-placer en su pecho presumiendo ante mí. Stanley extendió la mano para acercar a Edie, pellizcando provocativamente esa suave extensión, provocando que la belleza en sus brazos jadeara suavemente. ¿Ella? Es mi esposa, o no, debería decir la dama del grupo Fu. Edie se tapó la boca con la mano, sus ojos almendrados abiertos y redondos, la voz temblorosa fingiendo sorpresa. «Ah. Qué mala eres, ¿por qué no dijiste que tu esposa volvería antes?», le mordisqueó el cuello Stanley, sonriendo con un brillo lascivo. «¿Qué hay que temer? No es más emocionante así». Me miró con burla. «Señora Bailey, ¿no acordamos hace mucho que este matrimonio era un acuerdo mutuo, cada uno tomando lo que necesita sin interferencias? Estos 6 años no ha salido perdiendo precisamente. He sido más que justo con tu familia». No se equivocó. Sin la dote de 200 millones de nuestro compromiso, me habría arruinado hace mucho tiempo. ¿De qué otra manera podrían mis padres y mi hermano seguir haciendo alarde del nombre de Stanley, usándolo como escudo para vivir en el lujo? Cerré los ojos, respiré hondo y asentí lentamente. Entiendo. Disculpen la molestia. Caminé hasta la entrada, me puse los zapatos que me acababa de quitar, abrí la puerta y salí, paso a paso. Era como si presentiera que a partir de ese momento, me iría de su vida. Un momento. Stanley me llamó con voz temblorosa. No me giré.
Ni me despedí. Stanley, no te esperaré más. Caminé un buen rato sujetándome el estómago, antes de salir finalmente del barrio de Villas y parar un taxi. Abrí la puerta y giré la cabeza para echar un último vistazo. Quizás este final sea el mejor para mí. No podía volver a casa de mis padres, así que solo pude regresar al pequeño apartamento que tenía antes de casarme. Lavé y sequé todas las sábanas y mantas en la lavadora, limpié las mesas y los pisos una y otra vez, sin dejar rastros ni grietas. Después de terminarlo todo, recuperé la consciencia y me di cuenta de que ya era medianoche. Un dolor sordo y punzante me latía en el estómago. Abracé una almohada, me acurruqué en la cama y de repente me sentí agotada. Sentí un frío intenso en la cara. Levanté la mano para secármela, pero la encontré húmeda, eran lágrimas. 10 años de amor no correspondido terminaron de forma repentina e inesperada, dejando mi corazón profundamente entristecido. Pensé en el niño que llevaba en el vientre, me preocupé por mi futuro sustento y pasé la noche en vela. Pero Stanley se perdió en el tierno abrazo de Heidi, reacio a regresar. La popular actriz había estado presumiendo sutilmente de su felicidad en redes sociales, compartiendo cenas en Campolet, joyas y bolsos de diseñador. Conocía de sobra el escenario de las fotos y los vídeos, era mi habitación nupcial. Una foto incluso mostraba el reflejo de un hombre alto y guapo en la cocina, preparando un refrigerio nocturno, en el cristal de la ventana. Esa foto emocionó a los fans durante mucho tiempo. A mí me dejó aturdido por el mismo tiempo. El hombre que antes ni siquiera me traía un vaso de agua cuando tenía fiebre alta ahora estaba dispuesto a lavarse las manos y cocinar para otra mujer. Una semana después, el lunes, era el día de la reunión de la junta directiva del Grupo Fu. Aproveché la oportunidad para volver a la villa. Empaqué rápidamente mis maletas y bajé con mis documentos. Me encontré de frente con Stanley, que regresaba corriendo. Al ver lo que llevaba, de repente se burló, me arrebató el equipaje y lo tiró. Fruncí el ceño y lo miré. ¿Qué haces? Bailey, debería ser yo quien te pregunte eso. ¿Sigues con tu papel de fugitivo infantil? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Vas a amenazarme con la muerte y la desesperación como antes? Stanley frunció el ceño profundamente, con el rostro lleno de asco mientras me regañaba. Me burlé agarrándome con fuerza a la barandilla. De hecho, antes había estado menos lúcido, amenazándolo repetidamente con mi vida solo para recuperarlo. Pero después de lo que pasó la última vez, comprendí que lo más importante es seguir con vida. No quiero volver a experimentar esa sensación de que la vida se hunde en la desesperación. Además, un hombre tan despiadado como Stanley no merece mis sentimientos persistentes. Stanley se burló con los ojos llenos de desdén. ¿Qué truco tienes esta vez? Estoy ocupado y no tengo tiempo para perder el tiempo contigo. Tus tácticas pueden funcionar una o dos veces, pero después de un tiempo pierden su efecto. Miré a Stanley directamente a los ojos y le expliqué, lo estás pensando demasiado. Estoy aquí para empacar e irme. Stanley, divorciémonos. Stanley se quedó atónito por un momento, una reacción inusual, y luego me miró con aún más impaciencia. ¿Divorcio? ¿Estás embarazada de mi hijo y ahora lo mencionas? ¿Crees que puedes actuar con arrogancia solo por el bebé? No le respondí. Bajé con cuidado, saqué el acuerdo de divorcio que había preparado con antelación y se lo entregué. Sí, quiero el divorcio. No quiero nada de tus cosas, solo quiero separarme de ti. Stanley y yo llevamos 6 años casados, pero aparte del mantenimiento diario de esta villa, no ha gastado mucho dinero en mí. Para quienes no lo conocen, soy la glamurosa señora Bailey. Pero solo yo sé que cada centavo que he gastado proviene de escribir a tiempo parcial en línea. Como no he usado el dinero de Stanley durante el matrimonio, estoy aún menos dispuesta a tener problemas financieros con él ahora que quiero el divorcio. Stanley lo hojeó rápidamente sin expresión alguna, y lo dejó a un lado. Una mueca de desprecio escapó de su garganta, y la punta me atravesó el corazón como un picahielos, yéndome sin nada. Bailey, ¿sigues siendo tan ingenuo a los 30? Tiró el acuerdo de divorcio con naturalidad. Ade sobre la mesa de centro y de repente se levantó y me rodeó con su sombra, cubriéndome por completo.
Sin el grupo de la alimentación como tu gran respaldo, ¿de verdad crees que tu padre y tu hermano tienen la capacidad de hacerse un nombre en el mundo empresarial? Después del divorcio, ¿de qué dependerá tu familia para mantener este estilo de vida lujoso? Me eché hacia atrás para evitar que se acercara. La emoción que se arremolinaba bajo mis pestañas se cristalizó en escarcha mientras apretaba los labios con terquedad. Stanley, aunque uses a mi familia como moneda de cambio, ya no puedes atraparme. Como aturdido por la determinación en mis ojos, Stanley se hizo a un lado, su expresión se volvió aún más fría y dura. Razón. Tras una pausa admitió, ¿es porque traje a esa gente a casa y te hice sentir incómoda? Lo siento, esta vez es mi culpa. Te prometo que no dejaré que vuelvan a aparecer frente a ti. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano y por primera vez reí abierta y libremente. No hace falta, Stanley. Durante los últimos 6 años, he tenido suficiente de tu tormento y abuso mental, y de proteger día tras día a alguien cuyo corazón nunca estará conmigo. De repente arranqué el único collar de cuentas que me había dado, las cuentas redondas resonaron en la alfombra. Aunque tenga que servir mesas y barrer las calles con toda la familia, nunca volveré a ser tu marioneta. Stanley no pudo contener su ira y dio un portazo al salir. Pensé que con su orgullo no tardaría en contactarme para ultimar los trámites y echarme. Inesperadamente la primera llamada que recibí fue de mi madre. Al otro lado me dijo alegremente, Bailey, tu yerno acaba de enviarme ropa y bolsos de marcas de lujo de la última temporada, le compró un superdeportivo a tu hermano e incluso le cedió el terreno del sur de la ciudad a tu padre para que lo urbanizara. Tu padre está tan feliz que no puede dejar de sonreír, diciendo que sigue siendo su hija quien le da tranquilidad y sabe cómo administrar el dinero del grupo Fu con la mejor intención. Bailey, eres increíble. Ahora que salgo con esas mujeres ricas, todos me adulan, diciendo lo afortunado que soy de tener una hija tan buena que se casó con Stanley. Una oleada de tristeza me invadió. Resultó que mi valor como buena hija no era más que casarme con alguien de una familia adinerada para complacer a un esposo que no me amaba, solo para beneficiar a mi familia biológica. Reprimiendo mi ira, le dije a mi madre, no aceptes más nada de Stanley. Nos estamos divorciando. No pude ocultar mi dolor al decirle a mi madre que Stanley no me quería. Siempre me había guardado rencor por haberle quitado su primer amor, y con los años, las mujeres que lo rodeaban se habían vengado de mí. Pero mi madre era indiferente. No hagas un berrinche. Stanley es un hombre de alto estatus y poder, y es normal que esté rodeado de varias mujeres. Debes ser magnánima. Mantener tu posición como su esposa es lo más importante. Además, ahora que tienes un hijo si es niño, ¿quién podría desafiar tu posición en casa? Si es niña, esfuérzate más y ten otro cuanto antes. Me sentí tan abrumada por las palabras de mi madre que rompí a llorar, cuestionándola con dolor. Mamá, solo por la riqueza y el estatus de esta familia, me obligas a casarme con Stanley. ¿Y ahora quieres que use a un niño como parche para mi matrimonio? Pero mamá, he amado a Stanley durante 10 años. De verdad no puedo aceptar que siempre haya otras mujeres a su alrededor. Después de colgar, fui directo a la empresa de Stanley. Al verme no mostró ninguna sorpresa, reclinado con naturalidad en su silla de cuero, jugueteando con un bolígrafo. Su corbata oscura hacía que sus rasgos afilados parecieran aún más aristocráticos y fríos. ¿Estás aquí para admitir que te equivocaste? Esta vez, considerando que sigues embarazada, te perdonaré. No vuelvas a mencionar el divorcio. Simplemente compórtate y vete a casa a ser la señora Bailey. Sacó una tarjeta y me la acercó. Hay 5 millones, una compensación para ti. No la tomé, solo lo miré con calma. Stanley, no me amas. Incluso me desprecias. ¿No sería mejor que renunciara voluntariamente a mi puesto como tu esposa ahora? Stanley frunció el ceño con la mandíbula tensa, revelando una ira contenida. Bailey, ¿esta es tu nueva táctica de hacértela difícil? No necesitas competir con esas otras mujeres. Te lo puedo decir claramente, después de terminar con Georgia, no me enamoraré de nadie más y nadie amenazará tu posición jamás. Debes entender que el respeto mutuo es lo mejor para ambos. No tienes por qué esperar mi amor. Si tienes alguna otra petición, puedes decirla. Su actitud pretenciosa me dio asco.
hablando de no poder olvidar su primer amor con tanta emoción, pero a pesar de eso enredándose con diferentes mujeres. Como un actor torpe interpretando el papel de un amante apasionado durante tantos años. Miré a Stanley con frialdad y le dije con calma, no hace falta, Stanley. Solo quiero el divorcio. Es mi única petición. El aire en toda la oficina se congeló. Las pupilas de Stanley, como la obsidiana, se agitaron con una escalofriante sensación de opresión. Al cabo de un momento, agarró el acuerdo de divorcio y lo firmó rápidamente. Bien, como quieras, nos divorciamos. Sentí que me quitaban un peso de encima y guardé con cuidado el acuerdo. Le sonreí sinceramente. Stanley, gracias. Gracias por hacerme comprender que un corazón lleno de amor ardiente eventualmente se convertirá en una espada que te atraviesa el pecho. Después de dejar el grupo de comida, caminé solo por la calle fría. De repente sentí otro calambre en el abdomen, un dolor insoportable, así que corrí al hospital. Tras escuchar las palabras del médico, apreté los dedos con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con la angustia que sentía. Me acaricié suavemente el vientre mientras las lágrimas corrían sin control. Justo en ese momento Stanley se acercó con cautela, protegiendo el abdomen a un plano de Heidi. Al verme Stanley dudó un momento incómodo, pero pronto su expresión volvió a la calma y a la inescrutable. Dan me dijo, después de tu revisión, date prisa en volver a casa. Tienes la barriga muy grande, no andes por ahí. Tras decir eso apartó la mirada y protegiendo a Heidi, se preparó para irse. Pero Heidi de repente habló con un tono dulce y coqueto, cariño, dejé mis vitaminas diarias en el coche. ¿Podrías ir a buscarlos, por favor? Stanley, sin sospechar nada, le acarició el pelo con cariño antes de darse la vuelta para irse. Heidi rió suavemente mientras se acercaba. ¡Qué casualidad! Tú también estás aquí para un chequeo. Con razón Stanley aceptó el divorcio tan fácilmente, pues resulta que planeaba legitimar a la mujer que lo acompañaba. Pero ahora, me daba igual. Pasé junto a Heidi, sin intención de hablar con ella. Me cerró el paso y siguió provocándome. A juzgar por los artículos para bebé que preparaste en casa, vas a tener una niña, ¿verdad? Sin duda, Stanley tendrá un hijo. Ah, por cierto, Stanley dijo que la habitación del bebé que decoraste es para que viva nuestro hijo. ¿No te importaría? Y esos vestidos de niña que compraste ocupan demasiado espacio en casa. Me parecen horribles, así que los tiré todos ayer. En fin, probablemente ya no los necesites. Su sonrisa pícara y radiante me apuñaló los ojos, haciéndome doler. Antes de que terminara de hablar, mi palma ya había golpeado con fuerza esa cara cuidadosamente maquillada. Heidi se tambaleó apoyándose en la pared, pero su mirada feroz se llenó de lágrimas al instante. Al instante siguiente Stanley me tiró de la muñeca con fuerza, gritando, ¿estás loca? Me tambaleé hacia atrás, golpeando con fuerza la espalda contra la boca de incendios de la pared, los bordes metálicos se me clavaron en la columna hasta que sentí un hormigueo. El dolor agudo explotó como una luz blanca ante mis ojos, mis rodillas se doblaron y agarrándome el estómago, me desplomé en el suelo. Stanley ni siquiera miró mi lamentable estado. Sosteniendo con cuidado a Heidi, se giró para mirarme con fiereza. Bailey, fuiste tú quien insistió en el divorcio. ¿Y ahora estás aquí provocando celos? Heidi está embarazada. Si algo le pasa, haré que toda tu familia pague con ella. Stanley. Me apoyé en la pared intentando levantarme, pero el dolor me nubló la vista. Cuida de tu amante. De repente Heidi empezó a toser con fuerza, aferrándose a la manga de Stanley con las yemas de sus dedos pálidos. Stanley, solo quería ver cómo estaba. Disculpe la molestia. Stanley levantó a Heidi en brazos. Bailey, ya estás libre. Mañana a las 10 de la mañana, finalizaremos el papeleo en la oficina de asuntos civiles. Su voz era fría como el hielo, sin dirigirme ni una sola mirada, acurrucada en un rincón contra la pared. En ese momento, la estridente señal de alerta sonó de repente en el pasillo. Paciente Bailey, el quirófano 2 está listo. Por favor, proceda de inmediato a la cirugía. Stanley, como era de esperar, oyó el anuncio. Levantó la vista hacia el nombre que se desplazaba sin parar en la pantalla,
con la nuez de Adán subiendo y bajando 2 veces, y su mirada se dirigió instintivamente hacia mí. Pero al final abrazó a Heidi y se alejó cada vez más distante. Estaba con Heidi, esperando la llegada de una nueva vida. Para mí la vida nunca había sido una obra cuidadosamente planeada, sin giros dramáticos ni redención oportuna. A las 10 de la mañana siguiente Stanley y yo llegamos puntualmente a la oficina de asuntos civiles. El divorcio se tramitó rápidamente, tan rápido que Stanley ni siquiera notó que mi barriga desapareció bajo la ropa suelta. En la puerta, al despedirnos, de repente pareció no poder soportarlo y me detuvo, apretando los labios mientras decía: ¿A dónde vas? Te despido. Lo despedí con un gesto. Stanley no insistió más y se quedó a mi lado en silencio, esperando conmigo el coche. Parece que has adelgazado. Cuídate más de ahora en adelante. Asentí, lo entendí. De repente recordé que desde que su primer amor se fue, parecía que no habíamos hablado con tanta calma en muchos años. Después de que nazca el niño, pagaré la manutención a tiempo y le transferiré parte de mi parte. En mi interior, no sabía si sentía amargura o diversión. Stanley seguía creyendo que no rechazaría a su hijo. Después de todo, a sus ojos, una vez lo amé profundamente, intrigante y desesperada por tener un hijo con él. Por desgracia, no fui tan buena como él creía, ni tuve el coraje de ser madre soltera. De ahora en adelante viviré solo para mí. No dije nada, mirando fijamente la mirada compleja e inescrutable del hombre, y subí tranquilamente al coche. El coche avanzó con paso firme, integrándose al tráfico. Por el retrovisor vi la figura alta y erguida de Stanley, inmóvil un buen rato con un aspecto inexplicablemente solitario. Pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. ¿Cómo podía Stanley sentirse solo? De niña envidiaba la despreocupada migración de las aves hacia el sur y añoraba la escena poética de mis libros de texto, caminar hasta donde termina el agua, sentarme a ver cómo se alzan las nubes. En aquel entonces planté una semilla en lo profundo de mi corazón, jurando que un día yo también sería como el viento, midiendo las vastas montañas y ríos. Pero más tarde me enamoré de Stanley, atrapada en la jaula del matrimonio, y poco a poco olvidé ese sueño. Durante estos días de descanso en el hospital, abrí el vídeo de un bloguero de viajes. Escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Observaba las luces parpadeantes en las calles de un país extranjero. En el sendero de oración de la calle Barker en La Salle, con la palma de la mano apoyada en el tosco molinillo de oración, escuché las escrituras murmuradas del pueblo tibetano. Revisé el saldo de mi tarjeta bancaria, preparé una maleta sencilla y elegí Dalí como primera parada de mi viaje. Pensé, la verdadera libertad no es vagar sin rumbo, sino la capacidad de elegir cuándo quedarse y cuándo irse a voluntad. Al alquilar una casa de huéspedes junto al lago Arai, experimentando esta cultura local diferente, encontré por primera vez una voz que resonó en mi alma. Los días siguientes se alargaron como un hilo. A las 5 de la mañana, envuelto en un chal, fui a la orilla del lago Arai a esperar el amanecer, observando cómo la luz rosada convertía la superficie del agua en oro desmenuzado. Por la tarde preparé una tetera de tepuer de rosas en el invernadero de cristal de la casa de huéspedes y escribí mi manuscrito, bajo la luz del sol filtrándose entre las vides y proyectando sombras moteadas en la pantalla del ordenador. Cuando tenía tiempo libre aprendí a hacer pasteles de harina con la esposa del dueño de la casa de huéspedes. Aquí el tiempo parecía haber aprendido a deambular tranquilamente. Cuando transformé toda mi inspiración en palabras, la obra que produje se convirtió, sin duda, en un gran éxito. Mi última novela superó los 10 millones de lecturas en línea, y las regalías me dieron libertad financiera. Al irme cambié mi tarjeta SIM, borré mi WeChat y solo les envié mensajes a mis padres, diciéndoles que quizá no regresaría en mucho tiempo. Aparte de mi editor, que podía contactarme por correo electrónico, nadie sabía a dónde había ido. Ahora ya no tengo que organizar mi tiempo según el itinerario de Stanley, ni ajustar mi dieta a sus preferencias. En estos 2 meses, no he comido nada que me disguste. Un día de repente me di cuenta de que cuando pienso en Stanley de vez en cuando, el dolor en mi pecho ya no me aprieta. La suave brisa del centeno me ha curado suavemente, y poco a poco he recuperado mi yo alegre y despreocupado. Más de un mes después de divorciarme de Bailey, Stanley estaba de pie en el vestidor, contemplando las hileras de trajes y camisas cuidadosamente colgados, con el ceño profundamente fruncido.
La nueva niñera no sabía cómo coordinar la ropa y no le preparaba el traje, la corbata ni los gemelos antes de levantarse cada día. Aunque planchaba las camisas con mucha precisión, siempre olvidaba rociar perfume de cedro en los cuellos. Todas las mañanas el café tampoco olía bien, a pesar de que ella y Bailey usaban la misma cafetera y la misma marca de granos. Al llegar a casa tarde por la noche, en cuanto la luz del sensor del pasillo parpadeó, gritó instintivamente: «Bailey, he vuelto», pero la sala vacía solo respondió con un eco. Pensó que solo estaba temporalmente desacostumbrado, después de todo, había vivido con Bailey durante 6 años. De pie en la sala a oscuras, mirando un rayo de luz a través de las cortinas, su nuez de Adán se balanceó mientras pensaba con indiferencia: «Ya pasará. Es solo cuestión de tiempo». Así como se había acostumbrado a tener a otra persona en su vida, acostumbrarse a perder a alguien también requería tiempo. Pero cuando cambió a la cuarta niñera, finalmente descubrió dónde estaba el problema. Pensó que Bailey podría serle completamente indiferente, pero esos momentos cotidianos triviales que había ignorado deliberadamente habían sido llenados silenciosamente por su presencia. Heidi le había pedido muchas veces mudarse con él, pero su primera reacción siempre fue la negativa. Por alguna razón, simplemente se resistía a la idea de que ella viviera en la casa que compartía con Bailey. Incluso traerla a casa antes fue algo que hizo deliberadamente para fastidiar a Bailey. Heidi fue al hospital para un chequeo y descubrió que no estaba embarazada. Stanley aprovechó la oportunidad para ofrecerle algunos recursos y luego rompió con ella. Siempre había tratado a otras mujeres como un pasatiempo y ahora sentía solo alivio. Heidi lloró desconsoladamente en el hospital, con lágrimas corriendo por su rostro mientras lo maldecía por ser un hombre despiadado. Perdió la paciencia y lo confesó todo con frialdad: «Heidi, ¿quieres que cuente con cuántos sugar daddies has estado durante todo este tiempo?». La ternura que una vez adornó su rostro había desaparecido, reemplazada por una frialdad que lo hacía parecer un extraño. «Deja de fingir», dijo con frialdad. «Solo nos estábamos utilizando. Que no diga nada no significa que no esté al tanto de todo tu lío. No pierdas tiempo. Toma los recursos y no me vuelvas a contactar». Dicho esto, dejó a Heidi sollozando desconsoladamente en la habitación del hospital y se dio la vuelta para irse. Una noche más, se despertó bruscamente y encontró el espacio a su lado vacío. Normalmente dormía profundamente, pero ahora había empezado a sufrir insomnio. Al regresar a la antigua casa familiar el fin de semana, su madre lo examinó de pies a cabeza y le preguntó sorprendida: «¿Por qué te ves tan demacrado? No tienes energía. ¿Estás enfermo?». Stanley negó con la cabeza y respondió con indiferencia: «No dormí bien». Ella suspiró y lo regañó: «Siempre has sido así, sin cuidar tu salud, siempre socializando y trasnochando. Fue solo después de que Bailey se casó que empezaste a ser un poco más regular. Solo han pasado unos días desde el divorcio y aún no sabes cómo cuidarte. Solo digo que ninguna de esas mujeres de afuera se compara con la esposa de casa». Cuando la madre de Stanley se enteró de que Stanley y Bailey se habían divorciado sin consultar a nadie, se disgustó bastante. A sus ojos, aunque este matrimonio no era perfecto, seguía muy satisfecha con Bailey como nuera. De temperamento afable y buenos modales, pero por desgracia, su hijo era un mujeriego imprudente. Stanley, cansado de esos viejos clichés, interrumpió con impaciencia a su madre: «¿Qué tiene de bueno? Solo finge ser inocente y pura para engañarlos a todos. Si no hubiera planeado ahuyentar a Georgia en aquel entonces, ¿cómo podría haberme casado con ella?». Al recordar 6 años atrás, la expresión de Stanley se volvió aún más fría. Bailey fue su compañero de universidad, y durante sus años de estudiante, siempre había admirado y cuidado a esta chica de voz suave y personalidad amable. Así que en cuanto se graduó, la mantuvo cerca, asesorándola personalmente como su asistente. En una ocasión, después de beber demasiado en un evento social, alquiló una suite en el piso de arriba del club para descansar, y Bailey, preocupada por él, se quedó para cuidarlo. En ese entonces acababa de empezar a salir con su entonces novia Georgia, y con la conciencia tranquila, denunció el incidente con sinceridad. Pero Georgia montó en cólera, exigiendo una ruptura, e incluso le mostró las ambiguas fotos de la cama que Bailey le había enviado esa noche, afirmando que se habían acostado. Stanley se había desmayado por la bebida y se había quedado sin palabras. Decir cuánto quería a Georgia, en realidad, no tanto.
Era solo que sus amigos lo animaban en la fiesta y se sentía un poco solo. Pero a ningún hombre le gusta ser traicionado por el amigo en quien más confía. Más tarde, por razones desconocidas, le propuso matrimonio a Bailey. En su noche de bodas, ver las manchas de sangre en las sábanas solo reforzó su convicción de que Bailey le había jugado una mala pasada. ¿Había sentido algo parecido al amor por Bailey antes? No exactamente. Pero a partir de ese momento, todo el pasado quedó en el olvido. Mi madre se quedó atónita. ¿Qué, Georgia? ¿La pequeña celebridad de Internet con la que salías entonces? ¿Qué tiene que ver eso con Bailey? Fui yo quien la despidió. Después de todos estos años, no queda nada por decir. La esposa de Tom la reconoció como su antigua amante y me lo contó discretamente. Así que la investigué y solo el historial ginecológico llenaba un expediente voluminoso. Sabía que no estaba limpia, tomó $50,000 y se fue sin hacer ruido. Stanley se quedó paralizado y tardó un instante en recuperar la voz. ¿Por qué me ocultaste esto? Tu orgullo es tan fuerte que no quería causar problemas innecesarios. Pero recuerda que durante ese tiempo te obligué a hacerte un chequeo médico completo. Por suerte te mantuviste limpio y no contrajiste ninguna enfermedad. De repente, ¿qué quisiste decir? ¿A qué te refieres con que Bailey te hizo una mala pasada? ¿No crees que Bailey hizo algo? ¿Estás diciendo que te casaste con Bailey no porque te gustara? Tiró la taza de té sobre la mesa, frustrada hasta el cansancio. Stanley, estás siendo ridículo. ¿Conoces a Bailey desde hace tanto tiempo? ¿No entiendes qué clase de persona es? Sí, Bailey es quien mejor debería conocerlo. Hubo un tiempo en que sus ojos siempre tenían una claridad sobrenatural. Cuando le hablaba, inconscientemente ladeaba ligeramente la cabeza, irradiando una inocencia y una confianza despreocupadas. Al pasar junto a los gatos callejeros, se agachaba y los calmaba con dulzura. Lo que más admiraba de ella en aquel entonces era toda la bondad que albergaba. Estaba sumido en sus pensamientos, como si el resentimiento que había reprimido durante años se hubiera desinflado de repente. Sin embargo, se negaba a admitir su error. Después de todo, no tenía la perspectiva de Dios, y Bailey nunca se lo había explicado. Se consolaba pensando que Bailey lo amaba tanto que si se dejaba llevar por su orgullo, ella seguiría abriéndole su corazón como antes. Contando los días, a Bailey le faltaba poco más de un mes para dar a luz. Al salir de la vieja casa, le ordenó a su asistente que reservara el mejor centro de atención posparto durante 2 meses y preparara los documentos para transferir el 5% de mis acciones a Bailey. Poco después el asistente le devolvió la llamada: Presidente Stanley, el número de teléfono de su esposa ha sido desconectado. Stanley sintió un vuelco en el corazón y condujo hasta el apartamento de Bailey. Tocó el timbre repetidamente, pero nadie contestó. El vecino de al lado abrió la puerta y le dijo: Bailey no ha vuelto desde hace tiempo. Fue de nuevo a casa de la familia de Bailey. Toda la familia se sorprendió y lo invitó respetuosamente a entrar. Pero Bailey nunca había regresado, y ni siquiera sus padres sabían a dónde había ido. Después de tener un hijo, no le habían prestado mucha atención a su hija. Además, llevaba 6 años casada con un miembro de la familia Stanley sin tener ni un solo hijo. Ahora, justo cuando finalmente estaba embarazada, armaba un escándalo por querer el divorcio. La madre de Bailey la regañó con ternura: hemos malcriado demasiado a Bailey, es muy testaruda. ¿Quién en su sano juicio armaría un escándalo por un divorcio con una barriga enorme y luego se escaparía de casa? Stanley ya se había puesto de pie: un pequeño conflicto, lo encontraré. Pero en el fondo, no tenía confianza. No regresó a casa. ¿A dónde más podría ir en Ciudad Hing? ¿Dónde había estado estos últimos 2 meses con su barriga? Solo entonces se dio cuenta de que durante años había evitado prestarle atención deliberadamente. No tenía ni idea de quiénes eran los amigos de Bailey ni de sus aficiones. Sentía algo que le oprimía el corazón. Ligero, diminuto, insignificante. Soportando la molestia en el pecho, condujo directo al hospital donde Bailey tenía sus controles prenatales. El hospital debía tener su número de contacto de emergencia y su dirección. Pero cuando llegó y usó sus contactos para acceder al historial médico de Bailey, la respuesta que recibió fue como un rayo. Fue justo el día antes de su divorcio. Nunca imaginó que Bailey,
quien ni siquiera se atrevería a pisar una hormiga, pudiera tener tanta valentía. Había sentido al bebé moverse, se había maravillado en secreto ante el milagro de la vida. No fue hasta ese momento que Stanley tardíamente se dio cuenta de que estaba lleno de arrepentimiento. La posadera parecía tener unos 40 años y, para mi sorpresa, tenía un hijo solo 2 años menor que yo. Su hijo Tucker era un músico independiente que había regresado a Dalí para un breve descanso tras terminar un proyecto. A medida que nos familiarizábamos, solíamos tomar té y charlar juntos en el invernadero. Cuando la conversación se animaba, solíamos coger la tetera al mismo tiempo, rozándonos las yemas de los dedos antes de retirarnos instintivamente, compartiendo una sonrisa cómplice. A veces, cuando empezaban a rugir nuestros estómagos, nos dábamos cuenta de repente de que ya era hora de comer. Así que acordamos salir juntos a buscar comida. La brisa nocturna con aroma a flores inundaba las calles mientras caminábamos, comiendo bocadillos locales y charlando. Podía notar que ambos sentíamos algo el uno por el otro, pero era un acuerdo tácito, ninguno se atrevía a romper esa delicada barrera. Porque ambos anhelábamos la libertad y no queríamos estar atados a nadie. Pensé que los días venideros siempre serían así de tranquilos y apacibles. Pero inesperadamente Stanley apareció en la casa de huéspedes, cansado del viaje. La sorpresa no fue que pudiera encontrarme, después de todo, siempre fue ingenioso. Lo sorprendente fue que hubiera recorrido miles de kilómetros para venir aquí a buscarme. Después de todo, ahora que por fin se había liberado de mí, debería haber estado con una persona amada, sumido en la dicha sin añorar el pasado. La luz iluminó su rostro y solo entonces vi claramente que Stanley parecía algo demacrado. Acostumbrado a su actitud segura y admirada, ahora noté una soledad en su rostro con un matiz de impotencia. Bailey, nuestro hijo. ¿Por qué? Dije con una sonrisa burlona en los labios. ¿Solo ahora recuerdas preguntar? Ese día estabas en la revisión prenatal con tu nueva novia, ¿lo olvidaste? Pensé que Stanley estaba aquí para confrontarme con enojo, pero se detuvo unos segundos, abrió la boca y con una torpeza inusual, habló. Esto es para ti. Extendió la palma y extendió la mano. Era el collar de perlas que había hecho trizas el día que nos mudamos de la villa. De alguna manera, lo había recogido, lo había reparado y lo había vuelto a armar. Había 2 cuentas que se habían desprendido por algún lado, por mucho que las busqué no las encontré. Me quedé mirando el objeto en su palma, pero no extendí la mano para cogerlo. Tras un largo rato una sonrisa un tanto burlona se dibujó de repente en mis labios. No hace falta, no puedo asumir la responsabilidad. Stanley no me obligó a aceptarlo y guardó el brazalete sin hacer ruido. Extendió la mano para tocarme la muñeca, pero me aparté para evitarlo. Sus labios apretados en una curva redonda, su voz ronca de súplica, Bailey, ven a casa conmigo. ¿Podemos empezar de nuevo? Recordando la mirada penetrante que Stanley me dirigió cuando me vio con Tucker hace un momento, lo miré con frialdad. Stanley, ¿te sientes resentido porque crees que han invadido y tocado tu posesión? No lo estoy, se apresuró a negar, pero lo interrumpí con decisión. Sí, ¿qué hay que alguien como tú, un hijo predilecto del cielo, no pueda tener? Todo lo que otros anhelan, cosas que tal vez nunca alcancen en la vida, tú simplemente lo tomas a voluntad y a menudo lo desechas como zapatos gastados. ¿Empezar de nuevo? No es tan fácil. Hiciste trampa una y otra vez y yo te pillé siempre. Nunca me explicaste, me consolaba pensando que solo estabas jugando. Cada vez que lloraba y decía que quería irme, decías que me hacía la difícil. Ahora me ves prosperar y volver con un sentimentalismo tan fuerte, tu comportamiento es realmente repugnante. Nunca me había visto tan agresivo y se quedó allí parado, atónito. Me di la vuelta y subí directamente a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Si no hubiera buscado el estado operativo del grupo de alimentos en línea y no hubiera encontrado nada bien, habría pensado que el cielo tenía un sentido de justicia y que Stanley se había arruinado repentinamente. Alquiló la habitación contigua a la mía en la casa de huéspedes para una estancia prolongada, preparándose para una guerra de desgaste. Todas las mañanas compraba el desayuno en la calle y lo dejaba en mi puerta. Cuando salía a caminar, me seguía en silencio a 3 metros de distancia. Escribía mis borradores mientras él estaba sentado a la mesa junto a mí, trabajando también en su portátil.
Cada día me traía sorpresas diferentes, a veces un libro nuevo de un autor que me gustaba y que había coleccionado, otras entradas para obras de teatro, conciertos o espectáculos cercanos. La casa de huéspedes tenía un aislamiento acústico deficiente, y a menudo lo oía bajar la voz durante las teleconferencias nocturnas de trabajo. Los viajeros de larga duración solían bromear, pero yo siempre respondía con frialdad. Sus gestos de buena voluntad eran como piedras arrojadas a un estanque profundo, incapaces de conmoverme. Incluso Tucker se preguntaba por qué no podía perdonarlo. El regreso de un hijo pródigo vale más que el oro, sobre todo porque era rico, guapo y profundamente cariñoso. Nadie sabía que mi corazón había muerto no solo por una infidelidad, sino porque no quería volver a sentir esa desesperación absoluta de esperanzas destrozadas. Finalmente, cuando Stanley me sorprendió de nuevo con joyas de lujo y flores, las tiré tranquilamente a la basura y lo miré con calma. Stanley, ¿qué quieres exactamente? Por favor, déjalo claro de una vez por todas. Estás ocupado y yo también, no hay necesidad de hacerles perder el tiempo a todos así. Sus ojos brillaban de anticipación. Bailey, sé que no merezco tu perdón. Todo este tiempo fue mi orgullo y arrogancia malinterpretándote sin razón, descuidándote. Sé que tienes tu dignidad, tu orgullo. Solo quiero pedirte que me des una oportunidad más. Le quité importancia con una sonrisa, las decisiones que tomas determinan el final que obtienes. Stanley, el final de hoy lo deciden las decisiones que tomaste en el pasado. Pero lo lamento. Por primera vez lo vi tan nervioso y perdido, aferrándose a mi mano como si hubiera perdido el equilibrio dentro de una cápsula espacial. Calculé mal mis propios sentimientos. No me di cuenta de lo importante que eras para mí. Todos estos años, solo intentaba ver si solo hacías ruido o si estabas realmente molesto. Ahora sí que sé que me arrepiento. Heidi, estamos completamente separados. Si no me crees, haré que ella venga a explicártelo. Claro, sabía que habían roto porque últimamente los titulares de la prensa del espectáculo no paraban de hablar de cómo Heidi fue agredida y golpeada en el set por la esposa original del inversor. Su imagen pura e inocente quedó completamente destrozada. Los medios oficiales la calificaron de artista deshonrada, lo que hacía muy improbable su regreso. Además, tiene que pagar fuertes multas a varios patrocinadores y por la serie no emitida. Al ver que permanecí impasible, apretó los dientes y me amenazó. Bailey, ¿no piensas en ti ni en tu familia? Sin mi protección, ¿crees que tu familia podría seguir viviendo tan despreocupada como ahora? Me sentí triste y agotada, mirándolo con impotencia, y le dije en voz baja, Stanley, tienes que ser así. Ya estamos divorciados, no quiero volver atrás. ¿Hemos terminado por completo porque tiene que llegar a esto? ¿No podemos separarnos en buenos términos? ¿Tienes que estar satisfecho solo si muero? Stanley me miró con incredulidad. ¿Quieres decir que preferirías morir antes que estar conmigo? Asentí. Una simple palabra, pero suficiente para herir profundamente. No respondió, sus pasos vacilaron al salir de mi habitación. Todo a mi alrededor quedó en silencio. A la mañana siguiente el desayuno ya no estaba. Pensé que se había ido con su orgullo, probablemente ya no seguiría liándose así. Pero unos días después, volvió a aparecer en la casa de huéspedes, explicándome que había un asunto urgente en la oficina de Pekín que requería que regresara de inmediato. Después de eso, empezó a ir y venir entre ambos lugares, adaptando su trabajo a un horario flexible. Llegó en un vuelo nocturno y corrió al aeropuerto a las 5 de la mañana para una reunión. Mi resistencia cayó en saco roto y poco a poco me fui volviendo indiferente, hiciera lo que hiciera, permanecía impasible. Tucker empezó a tomarse un tiempo para volver en busca de inspiración, y nuestra relación fue mejorando poco a poco, a él no le importaba mi pasado. Stanley observaba impotente cómo nos abrazábamos y besábamos bajo el árbol del jardín de la casa de huéspedes, y de repente corrió hacia Tucker y lo separó de un tirón. Como una bestia atrapada enloquecida, lo agarró del cuello, y sus puños impulsivos, impulsados por la ira, lo golpearon con fuerza. Tucker se tambaleó y se estrelló contra la mesa de piedra, la sangre le manó al instante por la comisura de la boca. Con los ojos encendidos de furia, gruñó bastardo. Bailey es mi esposa. Estaba a punto de atacar de nuevo pero me abalancé, protegiendo a Tucker con todas mis fuerzas. Basta. ¿Estás loco?
Stanley, por favor, recupera la cordura. Ya no tengo nada que ver contigo, tú que eres mi novio. Tras decir eso, ni siquiera miré sus ojos inyectados en sangre. Me giré con cuidado y acaricié el rostro herido de Tucker, examinándolo con ternura. ¿Te duele? Ven a mi habitación, te ayudaré a vendarlo. Mi actitud amable fue como una aguja venenosa, clavándosele profundamente en el corazón a Stanley. Solo entonces se dio cuenta de que esta vez ya no le pertenecía. Ese día, Stanley tomó un avión privado de regreso a Pekín. Ocurrió un accidente durante el aterrizaje y fallecieron los 3 tripulantes y 2 pasajeros a bordo. Por motivos humanitarios, volé de regreso a Pekín para asistir a su funeral. El abogado me entregó un testamento y varias pólizas de seguro. Stanley me había nombrado beneficiario de todos sus seguros y había certificado ante notario que yo era el único heredero legal de toda su herencia. No me conmovió, el cariño tardío es más barato que la hierba. Hiciera lo que hiciera Stanley, jamás podría compensar el daño que me causó. No me quedé con el dinero. Con él hice muchas cosas significativas, construí carreteras en zonas montañosas, construí escuelas primarias OPE y establecí una fundación para ayudar a niños que habían abandonado la escuela. Este dinero ya no son solo números fríos en una tarjeta bancaria, empieza a tener calor, echa raíces y brota donde se necesita, convirtiéndose en esperanza.